Entonces, hermano mío, yo no puedo tener recompensa en el Señor, no puedo tener fruto, porque esto se trata de tener fruto en el Espíritu, si primeramente yo no he sido probado, yo no he sido fiel en medio de mi aflicción. Amén. Miren, la palabra cuenta que cuando José estuvo en la cárcel, él interpretaba sueños, y cuando él interpretaba sueños, los sueños se cumplían. Amén, pero el suyo todavía no estaba cumplido. Y es que, hermanos míos, muchas veces profetizamos, muchas veces hablamos, mientras que nuestros sueños no se cumplen, y eso quizás nos puede frustrar. Podemos decir, Señor, yo profetizo sobre una persona, se cumple su sueño, pero yo soy fiel y mis sueños no se cumplen. Amén. Pero quizás a José, hermano mío, el enemigo le venía atacando. Tú profetizas sobre ellos, los sueños se cumplen, pero los tuyos no se cumplen. Te ves en una cárcel, los sueños que Dios te estaba dando. Repite eso, repite eso, repite eso. Que muchas veces, hermano mío, José quizás se podía haber frustrado, porque el enemigo le podría haber dicho, tú profetizas y los sueños se cumplen, pero los tuyos todavía no se han cumplido. Amén. Y es que, hermano mío, muchas veces así viene el enemigo atacando. El Señor te usa, tú profetizas, le has hablado a un hermano, pero sin embargo tus sueños siguen estancados. Y yo vengo a decirte, hermano mío, cuando José se encontraba en esa situación, José siguió siendo fiel en el Señor, siguió siendo íntegro. Y yo quiero lanzarte esta palabra, no importa si tus sueños no se han cumplido, pero si son de Dios se cumplirán. Solamente tienes que mantenerte firme, solamente tienes que mantenerte en el tiempo de Dios, porque los sueños de Dios se cumplen. Amén. Gloria al Señor. Cuando José pasó por esa prueba, amén, y cuando trajo a su familia a Egipto, dice la palabra que le nacieron dos hijos, a uno le puso Manasés y a otro le puso Efraín. Amén. Miren, estos nombres tienen un significado. Manasés significa el que hace olvidar, pero Efraín significa porque me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Porque hay algo que yo quiero tocar en esta bendita noche, aleluya. Cuando nosotros somos fieles y pasamos la prueba en fidelidad, Dios te recompensa haciendo olvidar tu proceso. Gloria a Dios. Repite eso, repite eso, repite eso. Somos fieles en la intimidad y tú has pasado la prueba o tú has pasado el proceso, entonces Dios, la bendición que te da, te hace olvidar de tu proceso, te hace olvidar que la prueba que... Amén. Y la otra significaba, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Miren, yo he apuntado aquí una frase que dice, la desobediencia en la aflicción esclaviza, pero la fidelidad en medio de la aflicción liberta. Amén. Porque miren, José estaba en una cárcel, pero era fiel y se sentía libre. Pero hay muchos que están fuera de la cárcel, pero como tienen desobediencia, están esclavos espiritualmente. Oh, Señor, repite eso, por favor. Esa es una palabra de Dios. Cuando José se encontraba en la cárcel, él era libre porque era fiel, pero los que estaban fuera aún seguían esclavos porque no eran fieles y tenían desobediencia. Cuando le dijeron decir a los fariseos, cuando le dijeron los fariseos a Jesús, nosotros somos libres, no hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Solamente si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Porque yo vengo a decirte, tú puedes tener una libertad aparente. Tú puedes tener una libertad aparente, hermano mío, pero si Dios no te ha libertado espiritualmente, tú sigues siendo esclavo. Amén. Y aquí hay jóvenes, hermano mío, que tienen que dejar que Dios los liberte espiritualmente. Hay jóvenes que tienen que ir más allá y dejar que en la intimidad Dios rompa las cadenas, Dios rompa aquello que les ata y Dios le haga verdaderamente libre. Mire, amén. Profeta, cuando el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Egipto, dice la palabra que estaban duramente esclavizados. Ellos se quejaban porque estaban esclavizados, pero no sabían dónde acudir. No sabían dónde acudir porque se habían olvidado del Dios de sus padres. ¿Saben? Hay mucha gente que estaba en el culto, que estaba en la iglesia, pero se ha ido al mundo, hermano mío, se ha ido al mundo y ahora es esclavo de Satanás. Pero saben, el enemigo le ha utilizado la conciencia, le ha apagado la conciencia. ¿Sabes para qué? Para que no se acuerde el Dios que tuvo, para que no se acuerde del Dios de sus padres. Oh, Espíritu Santo. Pero saben, hermano mío, en medio de ese caos, en medio, hermano mío, de esa situación adversa que vivía el pueblo de Israel, Dios llama a un hombre llamado Moisés. Dice la palabra que Moisés estaba en el desierto. Moisés estaba en el desierto cuando una zarza empezó a arder. Saben, hermano mío, si queremos, hermano mío, que recuperar el amor de Dios, tenemos que ir al desierto. Porque muchas veces
queremos que todo fluya, queremos el fuego de Dios, pero no queremos pasar por el desierto. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, solamente uno fue capaz de ir al desierto y quedarse viendo la zarza, e ir hacia la zarza que ardía. Amén. Miren. A ver, suéltame eso, habla de eso, vamos. Amén. Amén, profeta. Cuando Moisés pasó por el desierto, los demás estaban esclavizados y seguían esclavos. Se quejaban, tenían problemas, pero no hacían por salir. Solamente seguían en su rutina, solamente seguían en sus trabajos. Pero solamente uno pasó por el desierto y cuando vio la zarza se atrevió a ir a la zarza. Porque si tú quieres que Dios te llame, si tú quieres que Dios vuelva a encender ese fuego que el enemigo apagó, entonces deja tu tarea, deja tu trabajo y vuelve al desierto. Hay un texto en Oseas que dice, y llevaré a mi amada al desierto y allí la volveré a enamorar. Dice, no por lo que yo tengo, sino por lo que yo soy. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que buscan al Señor por lo que Dios le da. Hay muchos que se han decepcionado, ¿sabes por qué? Porque han estado en el Señor, le han vendido la cara A del Evangelio. Dios te va a librar de todo, Dios te va a quitar tus problemas. Y cuando han visto que tienen que pasar aflicción, entonces, hermano mío, empiezan a quejarse y empiezan a irse de Dios. Amén. Pero yo quiero decirte, hermano mío, estar en el Señor no garantiza que todos tus problemas sean resueltos. Pero lo que garantiza, hermano mío, es que al final de todo tú tienes la vida eterna. Si vemos a Pablo, hermano mío, profeta, cuando estaba pasando por cárceles, cuando estaba pasando, aleluya, por situaciones adversas, naufragio, hambre, escasez, peligro de espada, pero vemos que Pablo es feliz. Y yo digo, Pablo, ¿por qué eres feliz? Si mira por dónde estás pasando. Pero hay un texto, hermano mío, que lo tengo aquí apuntado en Romanos 8:18. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Amén. Aleluya, profeta. Y es que muchas veces hay gente que está mirando el presente, pero no se fija en el futuro. Amén, así es. Sabes que Satanás quiere que tú pongas tus ojos en el presente para que no pienses en tu futuro y entonces no te des cuenta de la situación que tienes. Mire, hay muchos jóvenes, hermano, que están en el presente y están disfrutando. Parece que tienen una felicidad, parece que viven bien en el mundo, pero si ellos miraran al futuro, saben que lo que les espera es el lago de fuego. Pero por eso el enemigo aparta tu mirada del futuro y te hace que la pongas en el presente, que vivas el momento. Miren, Esaú dice la palabra que viene del campo cansado y cuando ve a su hermano le dice, dame de seguizo rojo. Y dice, véndeme la primogenitura. Dice, yo voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Saben? Esaú solamente estaba pensando en el presente y por pensar en el presente se perdió la bendición futura. Amén. Por satisfacer, hermano mío, un anhelo carnal, se perdió algo espiritual. Y yo digo, hermano mío, hay gente que se está perdiendo bendiciones futuras, bendiciones espirituales, por estar pensando en los anhelos carnales. Pero hoy en día se tienen que levantar jóvenes que tienen que decir no a los anhelos carnales, no a lo que Satanás me ofrece, no a lo que el mundo me ofrece, y sí a lo que Dios me ofrece. Aleluya. Porque quizás el tiempo de Dios es difícil, tienes que esperar, tienes que pasar un proceso, pero el proceso, aunque es difícil, es seguro. Voy a volver a repetir esto, profeta, porque Dios me golpea. El proceso es difícil, pero es seguro. La vasija se rompió en las manos del alfarero, se hizo a cachos, pero vemos que por muy mal que estaba la vasija, el alfarero no la desechó, sino que volvió a hacer vasija nueva y la volvió a formar. Porque muchas veces nos rompemos en el duro proceso, nos rompemos en el duro trato, pero ¿sabes cuál es la garantía de estar en el proceso de Dios? Que aunque nos rompamos, aunque nos desechemos, Dios jamás nos desecha, ni Dios jamás nos abandona. Porque el mundo, hermano mío, te rompe y luego te abandona. Amén. El mundo te destroza y luego te deja en un rincón. ¿Sabes que Satanás tiene un desguace de cristianos? Satanás tiene un desguace de cristianos, hermano, porque ha roto a cristianos y luego los ha abandonado y los ha amontonado, como un montón de chatarra. Amén. Pero mire, ese desguace que Satanás tiene, Dios lo coge y lo hace obra de arte. Dios coge ese desguace y lo vuelve a arreglar, porque lo que Satanás rompe, Dios lo arregla. Oh, Señor, repite eso. Dios coge ese desguace que Satanás rompe
y Dios lo arregla, porque lo que Satanás rompe, lo que el mundo rompe, Dios lo arregla. Y yo vengo a decirte una palabra que siento de parte de Dios. Quizás, hermano mío, estás roto por el mundo, quizás Satanás te ha hecho a cacho, pero vengo a decirte, todavía hay una sangre que puede arreglarte. Todavía hay una sangre, hermano mío, que cae a borbotones de esa cruz, que puede arreglar tu problema, que puede arreglar tu matrimonio, que puede arreglar tu vida. Yo vengo a predicarte algo real, esperanza real, hermano mío. Esto no es un cuento, esto no es algo inventado, esto es real, hermano mío. Hace 2000 años, hermano, hubo uno que pagó el precio de tu pecado, se sacrificó en una cruz para que tú ahora puedas ser arreglado. Amén. Es por eso que quiero lanzar esta palabra también de restauración para aquellas personas que se apartaron del Señor, porque el Señor me está golpeando. Tienes arreglo en las manos de Dios, amén. Pero seguimos con el tema del fruto. Cuando, miren, en el libro de Jueces, profeta, cuando Dios llama a Gedeón, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano mío, se encontraba esclavizado por la idolatría, por la desobediencia. Sucedía, hermanos míos que me estáis escuchando, que cuando el pueblo desobedecía, entonces Dios los abandonaba y los entregaba a sus enemigos. Pero cuando ellos se encontraban mal, entonces clamaban a Dios. Amén. Mire, cuando ellos claman, entonces Dios responde y llama a Gedeón. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Gedeón cogió el fruto y estaba trigando el trigo en el lagar. Entonces cuando Dios lo ve, le dice, varón esforzado y valiente, porque solamente hubo uno que supo guardar el fruto. Amén. Miren, aquí me hablaba Dios, y yo decía, Señor, ¿por qué los de Madián le quitaban el fruto? ¿Por qué le quitaban el fruto de la tierra, la necesidad? Y mira, profeta, el Señor me hablaba y me decía, mira, Abraham, el Señor le quitó el fruto de la tierra para que recuperaran el fruto espiritual. Oh, Señor. Le quitó el fruto de la tierra para que recuperaran el fruto espiritual. ¿Por qué es más importante el fruto espiritual que el fruto terrenal? Y es que, amén, hermano mío, Dios quitará tu fruto carnal si es necesario para que tú vuelvas a recuperar el fruto espiritual que Dios te dio. Oh, Señor, repite eso. Amén. Me estoy gozando porque el Señor me está hablando. Amén. Qué bueno, profeta. Dios te quitará el fruto carnal si es necesario para que tú vuelvas a recuperar el fruto espiritual. Porque hay mucha gente que Dios le dio fruto espiritual, pero no supo guardarlo. No supo guardarlo, hermano mío, y ahora llora por lo que tuvo. Mira, el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Jehová. Dios lo había escogido, Dios los había alimentado, los había mimado. En el desierto claman por maná, maná, claman por agua, agua. Estaban mimados por las manos de Dios. Pero, ¿qué pasó, hermanos míos? Que no supieron cuidar el fruto que Dios le dio. No supieron cuidarlo, porque sí, se peleaban por el fruto terrenal, pero el fruto espiritual lo habían perdido. Hermanos, ya que hay gente que tiene que llorar porque ha perdido el fruto espiritual. Aleluya, y siento al Señor en esta noche. Amén. Porque, hermano mío, ¿qué sirve que tú sigas manteniendo tu fruto, que sigas manteniendo tus finanzas, que todo te vaya bien, cuando espiritualmente estás muerto? Oh, Señor, repite eso. Y tengo que ser claro, profeta, porque Dios me golpea. Oh, Señor, tengas tu fruto espiritual, si tu vida carnal, perdón, si tu vida espiritual va mal. Es tiempo, hermano mío, de que te hagas un parón, y te des cuenta si tu vida espiritual está mal, y entonces vuelvas a Jehová y vuelvas a recuperar el fruto que Dios te dio. Amén. ¿Vale? Mire, profeta, amén. Cuando el fruto de la oliva cuando se coge el fruto de la oliva se tiene que prensar para que salga el aceite. Cuando se coge la uva, yo he ido a vendemiar, he ido a cortar uva, y cuando se coge la uva tiene que pasar por un proceso, y eso se tiene que pisar para que salga el fruto, amén, y tiene que ser pisado. Cuando nosotros el Señor quiere que demos fruto, entonces la aflicción nos tiene que prensar. Es difícil, hermano mío, pero cuesta. Mire, Getsemani significa prensa de aceite. Y cuando nosotros vemos que el Señor pasó más aflicción, es cuando estuvo en el Getsemani. Es cuando estuvo en el Getsemani. Dice la palabra que Él oraba, hermano mío, que Él oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Porque se sentía afligido, se sentía necesitado, hermano mío. Dice la palabra que después de eso,
hermano mío, lo coge la guardia romana, empiezan a golpearle, empiezan a escarnecerlo, empiezan a darle latigazos. Dice la palabra que se lo llevan a la cruz del Calvario y lo suspenden en el aire, hermano mío. Empiezan a maldecirlo, empiezan a burlarse de él, hermano. Pero hay un texto que yo decía, Señor, ¿cómo permites esto? Señor, ¿por qué permites que te golpeen? ¿Por qué permites que te peguen, que se burlen de ti cuando tú eres Dios encarnado? Dice la palabra que era el verbo encarnado. Pero mire, profeta, había un texto que a mí me hablaba personalmente y se encuentra en Isaías 53:11. Dice, y viendo el fruto de su aflicción quedó satisfecho. Aleluya. Viendo el fruto de su aflicción quedó satisfecho. Porque es verdad que pasó aflicción, es verdad que pasó necesidad, es verdad que lo afligieron, es verdad que lo golpearon, pero él sabía que el fruto que iba a dar era más satisfactorio que lo que le estaban haciendo. Amén. Así como Cristo estaba siendo golpeado, así como Cristo estaba pasando por esa aflicción, así es necesario que nosotros pasemos por esa aflicción para que tengamos fruto. A veces es difícil pasar por esa aflicción, a veces es complicado porque nos duele, porque nos cuesta pasar por esa aflicción, pero yo te digo que si no pasas por tu proceso, no pasas por tu prueba, entonces no puedes dar fruto para el Señor. Dice la palabra en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros solo sois los pámpanos. Todo el que está en mí tiene que llevar fruto, y el que tenga más fruto mi Padre le dará más, pero el que no tenga será cortado y será echado al horno de fuego. Amén. ¿Sabes lo que es la vida cristiana, hermano mío? Porque está bien cantar, está bien, aleluya, profetizar, está bien que Dios te use, pero ¿de qué vale que Dios nos use si no tenemos fruto? Amén. ¿De qué vale que Dios nos use si no tenemos el fruto que Dios nos ha dado? Amén. Amén. Yo quiero, hermano mío, de que la iglesia busque los dones espirituales, gloria a Dios. Es momento de que la iglesia fluya en lenguas, claro que sí, pero es momento de que por encima de todo eso la iglesia busque el fruto. Amén. En profeta, la iglesia de Corintios tenían los 9 dones, y no eran espirituales. Tenían los 9 dones, pero no tenían fruto. Y Pablo les tuvo que escribir en Corintios 13 y decirles, si yo tengo lenguas humanas, si yo tengo lenguas angélicas, si conozco los misterios, si conozco profecías, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sí. Por eso, hermano, que hoy más que nunca, en estos tiempos de adversidad, no necesitamos fluir, aunque es bueno, pero necesitamos por encima de eso tener fruto para el Señor, y el fruto solamente se da en la intimidad. Miren, cuando Daniel, y voy rápido, amén, cuando Daniel estaba en Babilonia, dice la palabra que el rey levanta un adicto, y dice la palabra que nadie podía orar, aleluya. Y me llamaba la atención algo, profeta, cuando Daniel se mete a orar a su casa, dice la palabra que abre las ventanas y se pone cara a Jerusalén. Y yo decía, Daniel, ¿por qué abres las ventanas? Escóndete, cierra la puerta, ora en tu cámara secreta. Pero Dios me hablaba y me decía, Abraham, cuando uno tiene fruto, cuando uno tiene vida espiritual, la vida de Dios no se puede esconder. La vida de Dios no se puede esconder, hermano mío. Cuando uno tiene fruto, aunque no quiera, tiene que abrir las ventanas para que los demás vean el fruto. Amén. Y muchas veces, hermano mío, decimos, Señor, ¿por qué no me usas? Señor, ¿por qué no me sacas? Señor, ¿por qué no me utilizas como a ese? ¿Sabes por qué, hermano mío? Porque cuando tú ves a uno que Dios utiliza, es porque en el secreto está pagando el precio. Amén. Primeramente, la intimidad ha tenido fruto, hermano mío. Tú quieres que Dios te utilice, aleluya, quieres que Dios te utilice en lo público. Empieza a tener secreto, empieza a dar fruto en el secreto, en el nombre de Jesús.